Gracias, presidenta. Seré breve. Bueno, pues esta moción dimanante de la interpelación número 107 que presentamos en el pasado pleno, bueno, pues va un poco en la línea de hablar del medio rural, de los consultorios médicos que considerábamos que estaban un poco no en tierra de nadie, porque los ayuntamientos hacen todo lo que está en sus manos, incluso más porque la atención sea buena, pero entendemos que de un tiempo a esta parte, pues bueno, los consultorios locales no están teniendo las condiciones necesarias. Bueno, sí que es cierto que el artículo 37 habla de los consultorios médicos en la Ley del Servicio Aragonés de Salud, donde dice que en las zonas de salud podrían existir locales diferenciados del centro de salud para la prestación de atención sanitaria, denominados consultorios locales, que son las estructuras físicas y funcionales para la atención primaria en los municipios, localidades o barrios donde se asiente el centro de salud. 120 centros de salud tenemos en Aragón, pero más de 700, casi 800 consultorios médicos. Hace unos años sí que es verdad que se planteaban fórmulas pues mediante subvención, pues para que no mermaran los ingresos de los ayuntamientos para hacer frente a eso. Lo que sí que es verdad que creemos que cumplen una función fundamental para el medio rural, donde muchos de estos municipios viven personas mayores y que, desde luego, facilitan mucho su día a día. De ahí que hayamos presentado esta moción. Bueno, no voy a entrar a valorar que, pues eso, como digo, que las consecuencias que tiene que te quedes sin médico en el pueblo y sin estos consultorios, pues que realmente está ocurriendo en el medio rural. Llevamos mucho tiempo, desde que entramos en esta legislatura, advirtiendo y, de hecho, constatando que realmente los más perjudicados, pues hace un momento hemos hablado de Jaca, o podemos hablar de otras cuestiones. Los más perjudicados son pues hospitales periféricos y, en este caso, la atención en los municipios. Y, como digo, si ya de por sí se hace muy complicado vivir en el medio rural, pues que no se ayude con esto también. Entonces, como habíamos estado viendo, pues que existían pues demandas, por una parte por parte de los médicos de familia, pues que querían más sustitutos, mejor planificación, y por parte concretamente de los consultorios médicos, que, como digo, cuando se hicieron las transferencias en aquellos años se pagaba 13.000 pesetas para poder hacer frente a los consultorios, pero bueno, creemos que es importante dar un servicio de calidad. De ahí que, pues bueno, vamos a intentar hacer algún remix con las enmiendas de todo del Grupo Parlamentario Podemos. Y bueno, aunque pasaremos luego el texto porque aún tengo alguna duda, porque Ciudadanos quiere hacer una in voce, entonces, pero bueno, yo creo que intentaremos encontrar una conjunta. Entonces, sí, bueno, casi que la leeré después, pero bueno, porque sí, con las enmiendas que me planteen, quizá es mejor hacerlo después, que expongan el resto e intentamos buscar un texto. Como digo, al final lo único que queremos es que el medio rural, con una población envejecida, con pueblos muy alejados entre sí, con carreteras en mal estado, que un mismo médico, no hay que olvidar que atiende a varios pueblos o barrios y que se desplaza con coches, con zonas muy frías, y que en las mayorías, pues en épocas de verano o periodos de vacaciones, que suele multiplicar su población. Por lo tanto, creemos que la figura del consultorio médico y del médico rural pues tiene que, en este caso desde las Cortes, si no fomentarse, y por lo menos mantenerse sin perder servicios. Nada más y muchas gracias.